Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca hablar sobre Denver Nuggets, Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers y bueno, lo que se viene ahora, lo que se viene de finales de conferencia oeste entre el equipo de Colorado y el equipo californiano, porque vamos a tener un Denver Nuggets, Los Ángeles Lakers y estoy viendo que mucha gente tiene una gran euforia por lo que ha hecho Denver, ¿no? Eliminar, remontando 3-1 a Utah, ganando 4-3 en el séptimo partido y lo mismo con Los Ángeles Clippers, remontando un 3-1 en contra y bueno, cargándose al final al equipo, a uno de los grandes favoritos, al conjunto liderado por Kawhi Leonard y por Paul George. Entonces, claro, llegados a este punto, la euforia puede hacernos pensar, ojo, cuidado, los Lakers va a ser la siguiente víctima. Y aquí quiero deciros una cosa. Los Lakers es algo totalmente diferente. O sea, es algo totalmente diferente. Podemos decir que es la mezcla de Utah Jazz y Los Ángeles Clippers. Si esto fuese un juego, el típico juego este que vas pasando pantallitas, desafíos, etcétera, etcétera, bueno, pues los Lakers sería la pantalla final prácticamente para Denver Nuggets. Esto les llevaría a las finales de la NBA. Pero, como digo, ahora en estas series contra Lakers se van a enfrentar al que para mí es el equipo más completo de toda la conferencia oeste y uno de los más completos de toda la NBA junto con Miami y Boston a mi forma de ver. ¿Por qué digo esto? Ya sabéis que cuando hemos hablado, por ejemplo, de los enfrentamientos entre Utah Jazz, Denver Nuggets y luego posteriormente en los enfrentamientos de Denver Nuggets contra Los Ángeles Clippers, he destacado que los rivales de Denver siempre han tenido un aspecto defensivo donde han cojeado, ¿no? Utah, por ejemplo, no tenía tanta defensa exterior como los Clippers, pero los Clippers no tenían tanta defensa interior como, por ejemplo, tenía Utah Jazz. Y esto lo hemos visto perfectamente en los rendimientos individuales, por ejemplo, de Jamal Murray y de Nikola Jokic. Contra Utah Jazz, Nikola Jokic no ha lucido tanto como con Clippers y Jamal Murray sí que es verdad que en la recta final contra Clippers ha lucido mucho más, pero al principio de las series lucía muchísimo menos de lo que habíamos visto, por ejemplo, contra Utah Jazz. ¿A qué se debe esto? Utah, en el juego interior, tenía un especialista defensivo como es Rudy Gobert, que se encargaba de, bueno, pues parar o por lo menos contener al poderío serbio que tiene Denver Nuggets llamado Nikola Jokic, al Joker. Y por el lado de los Clippers, con esa defensa perimetral, Patrick Beverley, Marcus Morris, Kawhi Leonard, Paul George, sí que es verdad que podían retener más, contener a los Gary Harris, Jamal Murray, Michael Porter Jr. y compañía, ¿no? Pero cojeaban porque con Montrezl Harrell e Ivica Zubac no podían parar, no podían hacer esas funciones que Rudy Gobert sí que conseguía sobre Nikola Jokic. Entonces Jokic estaba muy libre, por decirlo de alguna manera, y en el último partido, en el Game 7, lo hemos visto, ¿no? Kawhi Leonard era el encargado de ofrecer las ayudas, esos 2 contra 1 para que Jokic no asumiera ciertas canastas, pero lo malo para Clippers y bueno para Denver es que en todo momento Jokic hacía pases que, pues bueno, al final aportaban mucho a Denver, ¿no? Muchos espacios, muchos extra pass luego posteriormente, entonces al final, como digo, el 2 contra 1 no era del todo efectivo, pero las carencias de los Clippers en el juego interior era evidente, sobre todo en defensa, y las carencias en el juego exterior, en defensa, digo, en defensa, no en ataque, porque en ataque con Donovan Mitchell y compañía, Mike Conley, etcétera, iban de lujo, pero en defensa, esas carencias en el juego exterior se notaba por parte de Utah Jazz. ¿Qué pasa con los Lakers? Los Lakers tienen defensa exterior, sí tienen defensa exterior, aunque no cuenten con Avery Bradley, lo han demostrado y ahora os voy a decir por qué, y tienen una gran defensa interior. Ya lo ha dicho Frank Vogel recientemente, estas series contra Denver van a ser muy diferentes, porque por ejemplo, contra Houston Rockets hemos visto que Vogel no ha contado nada, pero nada en absoluto con Dwight Howard y muy poco con Jamal McGee. Ha utilizado a, por ejemplo, a Anthony Davis de pivot, de 5. Pero en estas series, al tener a Nikola Jokic como rival en el juego interior, a Paul Millsap, Jeremy Grant, etcétera, etcétera, vamos a volver a ver a los Lakers que hemos visto a lo largo de toda la temporada regular. Es decir, vamos a ver a Jamal McGee, vamos a ver a Dwight Howard otra vez, vamos a ver a Anthony Davis de ala pivot, pues más o menos una versión como ya hemos visto contra Portland Trail Blazers, ¿no? Portland al final tenía a Yusuf Nurkic, a Whiteside, jugadores interiores físicos que podían, bueno, pues acarrear ciertos problemas al equipo californiano. Y vimos en esas series que Vogel utilizó en todo momento a Dwight Howard, que fue de los más importantes, luego Jamal McGee, etcétera, etcétera. Y repito, esto lo ha confirmado el propio Frank Vogel, el entrenador de los Lakers, que el miércoles, pues bueno, habló un poco de Jokic, ¿no? Elogió al jugador de Denver Nuggets, pues porque al final se lo merece, ¿no? Ha sido clave en este triunfo increíble contra Los Ángeles Clippers. Joker es uno de los jugadores más singulares del mundo y uno de los jugadores más singulares que jamás haya
haya jugado la posición de center en la liga, así decía Frank Vogel. Lo que es capaz de hacer básicamente puede lastimarte de todas las formas, lo hace muy difícil de marcar. Esto es lo que decía, repito, el entrenador de los Lakers a Christian Rivas de SB Nation, pero ojo, porque también hablaba Vogel sobre el planteamiento posible que pueden tener los Lakers frente a estos Denver Nuggets, hablando e insinuando el regreso de Jamal McGee y Dwight Howard a la rotación. Hace que esta serie sea un poco diferente, muy diferente en realidad a la última serie en términos de cuánto usaremos a nuestros centers. No quiero entrar demasiado en detalles, pero obviamente seremos Los Ángeles Lakers, quienes hemos sido todo el año. Nos ajustamos a un equipo de small ball en la última serie, pero espero que volvamos a la forma. Claramente Frank Vogel lo dice, Jamal McGee y Dwight Howard van a tener relevancia. Entonces, ¿qué podemos esperar de estas series? ¿Van a ser iguales? ¿Vamos a ver algo parecido a lo que hemos visto con Clippers por parte de Denver Nuggets? Yo realmente creo que no. Yo creo que son las series más difíciles con las que se ha podido topar en el oeste Denver Nuggets. ¿Por qué? Los Lakers tienen defensa interior, algo que no tenían los Clippers. Dwight Howard, Jamal McGee, Anthony Davis. Anthony Davis ha sido el segundo mejor defensa del año, justo por detrás de Giannis Antetokounmpo según la NBA. Para muchos ha sido directamente el mejor. Anthony Davis puede defender a Nikola Jokic, puede parar a Nikola Jokic. Dwight Howard ha sido jugador defensivo del año. Sí que es verdad que ya queda muy lejos eso, pero es un gran defensa Dwight Howard. Un center muy físico y que realmente le da igual las funciones que el entrenador le otorgue, la responsabilidades. Creo que al final ese juego interior, esa defensa que tienen Los Ángeles Lakers en zona, pueden, no a lo mejor parar a Jokic, pero sí contener como lo hizo en su momento Utah Jazz con Rudy Gobert. Sobre todo porque tienen muchas armas, repito, McGee, Anthony Davis, el propio LeBron James. Y luego, por otra parte, juego exterior. No tienen a Avery Bradley, pero ¿quién nos iba a decir que los Lakers iban a tener esta defensa exterior que estamos viendo hoy en día? Y esto lo digo porque los dos rivales a los que se han enfrentado los Lakers en playoffs, Portland Trail Blazers por un lado y Houston Rockets por el otro, son dos equipos que prima el juego exterior por encima del juego interior. Portland Trail Blazers, sí, con lesiones, pero tenían a Damian Lillard, tenían a CJ McCollum, tenían a Carmelo Anthony y a otros muchos jugadores, como por ejemplo Gary Trent Jr., Mario Hezonja, y luego por otra parte Houston Rockets. O sea, ya no hace falta hablar de qué es Houston Rockets, si es el juego exterior por antonomasia. James Harden, Russell Westbrook lo podemos quitar un poco de aquí, pero Danuel House Jr., Robert Covington, PJ Tucker, Eric Gordon, Austin Rivers, Jeff Green, o sea, Ben McLemore, por ejemplo, es que son todos jugadores exteriores. Y los Lakers, con defensa, han logrado parar a ambos equipos. Sobre todo hemos visto esa defensa de juego exterior que tienen los Lakers con Houston Rockets. O sea, Caruso está siendo increíblemente importante en esa defensa exterior. Rajon Rondo, vamos, no hace falta decir nada. El propio LeBron James. También podemos, por ejemplo, destacar a jugadores como Kuzma, Danny Green. O sea, Danny Green, me podéis decir que Danny Green, por ejemplo, pues no ha estado, por ejemplo, contra Portland Trail Blazers y al principio de la series contra Houston Rockets en ataque no ha estado Danny Green. Pero en defensa siempre, o sea, lo que te aporta, por eso Frank Vogel le pone tanto, porque sí, no te aporta mucho en ataque, aunque en los últimos partidos hemos visto a otro Danny Green con mucha más confianza, ya, bueno, pues lo comenté con alguno de vosotros, pero en defensa siempre está, siempre, es un especialista defensivo increíblemente bueno. O sea, es que muchas veces lo pienso y ¿qué sería de estos Ángeles Lakers con Avery Bradley? Es que daría absolutamente miedo la defensa exterior. Y encima, por ejemplo, se me ha olvidado jugadores como Markieff Morris, y esto además hay que añadirle que funcionan bien en el sentido de las ayudas, o sea, hacen bien los 2 contra 1, están muy bien, son muy ordenados, juegan de manera muy inteligente y ojo, cuidado, porque yo no me extrañaría nada que pudieran contener, repito, no pienso ni que vayan a secar a Jokic ni que vayan a secar a Murray, pero que pueden contener la ofensiva de Denver Nuggets, tanto en el interior como en el exterior, eso lo creo plenamente, o sea, firmemente. Que a lo mejor Jamal Murray luego sorprende y mete 60 puntos y aquí me vuelve a callar la boca. Puede ser, oye, al final la NBA es impredecible y es lo bonito que tiene esta liga, pero visto lo visto, sí, James Harden, por ejemplo, anotaba muchos puntos, pero hubo ciertos momentos que a James Harden le contuvieron los Ángeles Lakers, al igual que en general al equipo de Houston Rockets. Y como digo Houston, también digo, por ejemplo, Portland Trail Blazers. Se habla de Kawhi, se habla de Paul George, etcétera, etcétera, y de la defensa de Gary Harris, por ejemplo, de los Nuggets.
Vamos a ver, aquí también quiero destacar una cosa. No quiero que caigamos en el error de Denver Nuggets. Yo no considero que haya parado a Kawhi Leonard o a Paul George. O sea, por ejemplo, en el séptimo partido lo vimos. Es que Paul George y Kawhi Leonard, sobre todo Paul George, hasta con tiros sin puntear, él solo los fallaba. Es que tuvo un triple desde la esquina que estaba solo y dio en el canto. Y luego otro, tras robo de Patrick Beverley, que en vez de que se tirara a la bandeja Beverley, prefirió contener el tiempo, esperar a que Paul George llegara y en la frontal que se tirara la estrella de los Clippers ese triple y vamos, tocó aro pero de milagro, o sea, lo falló también. Entonces, como digo, al final el error, el fracaso de los Clippers viene cimentado por muchas cosas. Esta tarde hablaremos de los Clippers, el fracaso del proyecto y a qué se debe todo esto, pero en parte también se debe a que Paul George y Kawhi Leonard han fallado, pero no es porque hayan tenido especialistas defensivos que le hayan forzado, como por ejemplo pudimos ver en las finales de Golden State Warriors Cleveland Cavaliers, esa defensa de Iguodala sobre LeBron. No, es que han fallado ellos solos, es que no han estado a la altura, esa es la realidad. Y por eso ayer, por ejemplo, critiqué ligeramente a Kawhi y Paul George, pero repito, esta tarde hablaremos más en profundidad de todo eso. Los Lakers es un equipo que funciona en ataque y en defensa, de manera individual y de manera colectiva. Lo bueno que tienen los Lakers y lo malo que tienen los rivales de los Lakers, el equipo de Los Ángeles no necesita tirar especialmente de sus jugadores estrella para conseguir el triunfo, de momento, como hemos visto contra Houston Rockets, como hemos visto en los últimos partidos. LeBron James no hace falta que meta 40 puntos, 60, tipo Jamal Murray, no, porque Caruso, Rondo, Waiters no le están utilizando, pero bueno, a lo mejor cada vez que sale puede aportar un triple. Danny Green, KCP, por ejemplo, que se nos olvidaba también, son jugadores que están aportando cada vez más a medida que van pasando los playoffs, está aportando más esas segundas unidades y no hace falta que Anthony Davis, pues eso, se vaya a 30-40 puntos, LeBron James 40 puntos, 45, no hace falta, no es necesario que las estrellas de los Lakers hagan exhibiciones tremendas. Y este es el problema de Denver Nuggets. Denver se ha enfrentado siempre a equipos donde son completos en una zona de la defensa pero no en otra. Utah en el interior, Clippers en el exterior, pero en el interior Clippers cojeaba y en el exterior Utah cojeaba. Vamos a ver, el duelo de pizarras es muy importante, Frank Vogel frente a Mike Malone, pero por ejemplo, ya lo dije, lo voy a decir esta tarde, Doc Rivers no tuvo ni una solución. Me cuesta mucho pensar, tal y como hemos visto, por ejemplo, en las últimas series, me vuelvo a cimentar en eso, Frank Vogel, sí que es verdad que los Lakers se encontraron con ciertos problemas contra Houston Rockets, Frank Vogel encontró ciertos ajustes, dijo, esto hay que cambiarlo, ponemos esto, sale este y pongo a este. Y los Lakers se comieron a Houston Rockets a partir de esos ajustes, que les han ganado 4-1, no les han ganado ni 4-3 ni 4-2, 4-1 a Houston Rockets. Desde el primer partido, Frank Vogel dijo, esto lo tenemos que hacer, porque si lo hacemos, ganamos. Y los ajustes están ahí, capacidad de reacción, Frank Vogel lo tiene muy claro. Doc Rivers no lo vimos en ningún momento, sobre todo en el último partido. No hubo soluciones, a mí no me gustó el lenguaje corporal que tuvo el entrenador de los Clippers. Y ya por último, creo que uno por uno, en general, los jugadores de Lakers, por ejemplo, comparados con los de los Clippers, son más completos. En el sentido de, Danny Green, aunque esté mal ahora en ataque, te puede ofrecer ataque y defensa. Luego, por ejemplo, si nos vamos a Caruso, también te puede ofrecer ataque y es muy bueno en defensa. Vimos el tapón de James Harden, fue importante a la hora de cerrar, creo que el penúltimo partido de las series contra Houston Rockets. Rajon Rondo, importantísimo en defensa, increíblemente importante también en ataque y esto nos ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Dwight Howard puede aportar también mucho desde ahí. Para mí, Dwight Howard es mucho más completo que Montrezl Harrell, mucho más. Y claro, si lo vemos con jugadores de los Clippers, sí, tienen a Kawhi, tienen a Paul George, muy bien, jugadores muy completos, ataque y defensa, te aportan en ambos lados de la cancha, pero, repito, no sé qué pasará, lo mismo Denver Nuggets se carga a los Lakers por 4-3, otro séptimo partido, a lo mejor ocurre otra remontada 3-1, ya visto lo visto, no me sorprendería para nada, pero también es que se enfrentan a los Lakers, y los Lakers es un equipo que logra cerrar bien los partidos, y además, el último enfrentamiento, la última imagen que hemos tenido de un Lakers Denver Nuggets fue en la burbuja, ganaron con un clutch shoot sobre la bocina de Kyle Kuzma, ganaron los Lakers y esos Lakers no estaban bien, o sea, no funcionaban ni de lejos como funcionan hoy en día, ni en ataque ni en defensa, tenían problemas, hay que recordar cómo empiezan los Lakers la burbuja, con muchas críticas, muchas dudas.
al final las sombras, las incógnitas sobrevolaba el equipo dorado y púrpura, y esta versión es muy diferente, muchísimo mejor obviamente, pero muy diferente a la que ofrecían hace apenas pues un mes. Ponedme por aquí abajo si opináis lo mismo que yo, en el sentido de que creéis que Lakers es más completo que Clippers, más completo que Utah, que se enfrentan a posiblemente una de las últimas pantallas de este videojuego que está afrontando Denver Nuggets, qué creéis que va a hacer Jokic, le va a contener a Anthony Davis. Ponedme absolutamente todo por aquí y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.